El siguiente tema a tratar son las hormonas placentarias. Los cambios endocrinológicos son esenciales para el inicio y el mantenimiento de la gestación. Esta es una de las importancias por las que debemos conocer nosotros las hormonas placentarias. Muy bien, este es un resumen de las hormonas placentarias que les voy a ir desarrollando a continuación. Comenzaremos con la gonadotropina coriónica humana. Esta es producida por el sincitiotrofoblasto velloso, tiene una actividad biológica similar a la hormona luteinizante y es detectable en el plasma de mujeres embarazadas de 7 a 9 días después de la oleada de la hormona luteinizante. Actúa a través del receptor LH-HCG. Se produce en la placenta y en los riñones del feto. Ahora hablaremos de sus funciones. Bueno, sus funciones comienzan por el rescate y mantenimiento de la función del cuerpo lúteo. En sí, es la producción continua de progesterona, estimulación de la secreción de testosterona testicular fetal, la promoción de la secreción de relaxina por el cuerpo lúteo y también es la encargada de promover la vasodilatación vascular uterina y la relajación del músculo liso del miometrio. Sus características químicas: la vida media plasmática de la gonadotropina es de 36 horas. Está constituida por dos subunidades, la alfa y la beta. La alfa cuenta con 92 aminoácidos y la beta con 145. Esta va a tener relación estructural con 3 hormonas, como lo es la LH, la FSH y la TSH. Bueno, hablando de sus subunidades, como ya les había comentado ahorita, vamos a tener la alfa y la beta. La alfa no combina con la beta, ya que se encuentra en tejido placentario y plasma materno. Sus concentraciones aumentan de modo gradual y constante hasta que alcanzan una meseta a las 36 semanas. En cuanto a la subunidad beta, la concentración de la subunidad beta libre circulante es baja y esta puede ser indetectable durante la gestación. Las concentraciones de hormona gonadotropina coriónica humana en plasma y orina. Las cifras plasmáticas fetales son solo de casi el 3% respecto a las plasmáticas maternas. La principal forma urinaria es el producto de la degradación terminal de esta hormona y se le conoce con el nombre de fragmento medular B. En este esquema vamos a encontrar que los niveles plasmáticos máximos se van a alcanzar alrededor de 50.000 a 100.000 miliunidades por mililitro entre los días 60 y 80 después de la menstruación. A las 10 o 12 semanas de gestación, los niveles plasmáticos comienzan a disminuir y se alcanza un nadir en aproximadamente las 16 semanas, como se puede ver en el esquema. Los niveles plasmáticos se mantienen en este nivel inferior durante el resto del embarazo. ¿Podemos ver la línea verde? Vamos a tener concentraciones anormales bajas y altas. Si son bajas, nos van a indicar un embarazo prematuro o un embarazo ectópico. Si estas son altas, van a indicarnos un embarazo múltiple, una eritroblastosis, una enfermedad trofoblástica gestacional o mujeres que tienen un feto con síndrome de Down. De igual forma, también nos van a indicar neoplasmas trofoblásticos.
La regulación de la síntesis y depuración metabólica de la hormona gonadotropina coriónica humana. Hay una depuración renal de esta hormona en la cual se contribuye el 30% y es posible que el resto de esta hormona se elimine por el metabolismo del hígado. El lactógeno placentario humano es la siguiente hormona de la que vamos a hablar ahorita. Se le conoce también como somatotropina coriónica y se origina en el sitio trofoblasto. Se detecta en la segunda y tercera semana de fecundación y está compuesta por una cadena polipeptídica única, no glucosilada, con un peso molecular de 22.279 daltons. Se identifica en células del citotrofoblasto después de la sexta semana. En cuanto a su biosíntesis, hay 5 genes en el grupo de lactógeno que están localizados en el cromosoma 17. Las secuencias de esta hormona y de la hormona de crecimiento humano son similares, con un 96% de homología. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta hormona va a ser secretada principalmente en la circulación materna con cantidades muy pequeñas en la sangre del cordón umbilical. En cuanto a su concentración sérica, al final del embarazo las concentraciones séricas en la madre van a alcanzar niveles de entre 5 a 10 picogramos por mililitro. La tasa de producción de esta hormona es cercana al término de 1 gramo por decilitro y es la mayor de todas las hormonas conocidas en los humanos. La semivida en el plasma materno es entre 10 y 30 minutos. La regulación de la biosíntesis. Vamos a tener que la manición materna prolongada en la primera mitad del embarazo lleva a un aumento de la concentración plasmática de esta hormona. Esta hormona va a ser estimulada por insulina y por el factor de crecimiento similar a la insulina 1. De igual forma va a ser inhibida por PGE2 y por PGF2 alfa. Sus acciones metabólicas. Esta hormona va a estar encargada de promover la lipólisis materna con niveles aumentados de ácidos grasos circulantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a servir como una fuente de energía para el metabolismo materno y la nutrición fetal. De igual forma va a favorecer la síntesis de proteínas y va a proporcionar una fuente de aminoácidos fácilmente disponible para el feto. Va a inhibir la secreción de la leptina por el sinsitio trofoblasto a término y para contrarrestar la mayor resistencia a la insulina y prevenir la hiperglucemia materna, va a acrecentar los niveles de insulina materna. Va a ser una potente hormona angiogénica que puede cumplir una función importante en la formulación de la vasculatura normal. Otra de sus acciones metabólicas va a ser ayudar a la adaptación materna y a los requerimientos de la energía fetal. Vamos a continuar con las hormonas liberadoras de tipo hipotalámico. La GnRH se va a encontrar en la placenta y su máxima expresión va a estar representada en el primer trimestre. Va a encontrarse en el citotrofoblasto, pero no en el sinsitio trofoblasto. La causa probable de niveles elevados de esta hormona va a ser el embarazo. Las funciones derivadas de la placenta para regular la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana en el trofoblasto y la invasión del trofoblasto extravelloso a través de la regulación de
MP2 y MP9. La siguiente hormona es la CRH. Es un miembro de la familia más grande de péptidos que va a incluir a la CRH y a las urocortinas. Esta hormona va a ser encargada de potenciar la secreción trofoblástica de la hormona adrenocorticotrópica, lo que respalda un papel autócrino parácrino. Los niveles de esta hormona en suero materno aumentan de 5 a 10 picomoles por litro en una mujer no embarazada a aproximadamente 100 picomoles por litro en el tercer trimestre temprano del embarazo y a casi 500 picomoles por litro durante las últimas 5 o 6 semanas. La GHRH, bueno, de esta hormona no se conoce su función, pero sí que alcanza su máximo a la mitad del embarazo. Va a ser producida en el tejido placentario. Las siguientes son las hormonas similares a la hipófisis, que va a ser una variante de la hormona de crecimiento con la primera que vamos a comenzar. Esta se va a sintetizar en el sincitio trofoblasto y va a estar presente en el plasma materno para las 21 o 26 semanas, aumentando su concentración hasta casi las 35 semanas y se va a mantener relativamente constante después. Es un posible medidor de la resistencia a la insulina durante el embarazo. La relaxina se expresa en el cuerpo lúteo humano, la decidua y la placenta. 2 de los 3 genes de la relaxina son H2 y H3 y estos se van a transcribir en el cuerpo. La decidua, la placenta y las membranas van a expresar H1 y H2. Las funciones de esta hormona van a ser las siguientes. Actúa sobre el miometrio para promover la relajación y la inactividad del embarazo temprano. Mejora la tasa de filtración glomerular y puede desempeñar un papel autócrino o parácrino en la regulación posparto de la remodelación de la matriz extracelular. La siguiente es la proteína relacionada con la hormona paratiroide. Las funciones de esta van a ser regular los genes implicados en la transferencia de calcio, así como de otros solutos. De igual forma va a ayudar con la homeostasis mineral fetal en los huesos, el líquido amniótico y la circulación fetal. La síntesis de esta hormona se va a encontrar en el miometrio, endometrio, cuerpo lúteo y tejido mamario durante la lactancia. Algo que debemos de tener muy en cuenta y que es muy importante recordar es que esta hormona no se produce en las glándulas paratiroides de los adultos normales. Otras hormonas peptídicas. Vamos a comenzar con la leptina. La leptina pues va a ser secretada por los adipocitos y se va a sintetizar tanto en el citotrofoblasto como en el sincitiotrofoblasto. Las funciones de esta van a ser regular el crecimiento óseo y la función inmune. Va a ser una hormona antiobesidad que nos va a ayudar a disminuir la ingesta de alimentos a través del receptor hipotalámico. De igual forma va a cumplir un papel regulador clave de la leptina placentaria en el transporte de aminoácidos placentarios y el crecimiento fetal. Neuropéptido Y. Es un péptido que consta de 36 aminoácidos y se va a distribuir ampliamente en el cerebro, en las neuronas simpáticas que inervan el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. La inhibina va a actuar inhibiendo la secreción hipofisiaria de FSH. Va a ser producida por el testículo humano, las células de la granulosa ovárica y también van a incluir el cuerpo lúteo. Actúa
a través de la GnRH para regular la síntesis placentaria de la hormona HCG. A término alcanza sus cifras máximas. La activina. La activina va a ser detectable en el cordón umbilical después del inicio del trabajo de parto. Va a ser un receptor expresado en placenta y amnios, y en este caso la activina A no va a ser detectable en la sangre fetal antes del trabajo de parto. Después de la sexta a séptima semana de gestación se va a producir poca progesterona en el ovario. La tasa de producción diaria de progesterona en los embarazos únicos normales y tardíos es de casi 250 miligramos. Después de 8 semanas, la placenta va a asumir la secreción de progesterona, lo que va a aumentar gradualmente los niveles séricos en la madre durante el embarazo. En embarazos multifetales, la tasa de producción diaria puede exceder los 600 miligramos. La síntesis de progesterona. El colesterol va a convertir la pregnenolona dentro de las mitocondrias en una reacción catalizada por la enzima de escisión de cadena lateral de colesterol del citocromo P450. Esta va a abandonar la mitocondria y se va a convertir en progesterona en el retículo endoplasmático a través de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Posterior a esto, la progesterona se va a liberar inmediatamente a través de un proceso de difusión. El acetato radiomarcado se va a incorporar en el colesterol por el tejido placentario a una velocidad lenta. Y, por último, la enzima limitante de la velocidad en la biosíntesis del colesterol es la 3-hidroxi-3-metilbutaril coenzima A. La producción placentaria de estrógeno. Durante las primeras 2 a 4 semanas después del embarazo, los niveles crecientes de la hormona gonadotropina coriónica humana van a mantener la producción de estradiol en el cuerpo lúteo humano. En la semana 7, más de la mitad del estrógeno que ingresa a la circulación materna se va a producir en la placenta. Se va a encontrar también un estado hiperestrogénico, el cual va a continuar conforme va avanzando la gestación y va a terminar después del parto. En cuanto a su biosíntesis, se requiere la interacción de las células de la teca y la granulosa. La producción de estrógenos en el ovario va a tener lugar durante la fase folicular y la lútea. En el trofoblasto humano, el colesterol y la progesterona no van a servir como precursores. En este caso, lo que nos va a servir como precursor estrogénico va a ser la DHEA y DHEAS. La DHAS va a ser como ya les había mencionado, va a ser el principal precursor de los estrógenos en el embarazo. Las glándulas suprarrenales fetales son cuantitativamente la fuente más importante de precursores de estrógenos placentarios en el embarazo. La placenta va a expresar altos niveles de esteroide sulfatasa, el cual va a ser convertido en DHAS y va a estar conjugado con DHEA. Y este proceso ya se los había explicado anteriormente en el otro gráfico. Esta va a ser una presentación esquemática de la biosíntesis de estrógenos en la placenta. En sí va a ser un resumen iluminado de lo que ya les había explicado en el otro esquema.
un resumen de las hormonas proteicas. Vamos a continuar con el desarrollo embrionario. La complejidad del desarrollo embriofetal es casi incomprensible. El desarrollo embrionario va a ser un proceso complejo por el cual una célula huevo se va a transformar tras la fecundación en un organismo adulto. Hablaremos un poco de historia. Los primeros estudios datan de las obras de Hipócrates del siglo V a.C. Aristóteles escribió el primer tratado de embriología donde describe el desarrollo del pollo y otros embriones. En el siglo XV, Leonardo da Vinci hizo dibujos precisos del útero embarazado. En este esquema, en esta figura, vamos a tener un resumen del desarrollo embriofetal de acuerdo con la edad gestacional. Me pareció muy importante ponérselos ya que nos divide desde la implantación hasta el periodo embrionario y el periodo fetal, dividiéndolo por semanas. Comenzaremos con el desarrollo del cigoto y el blastocisto. En la segunda semana, el blastocito se convierte en un disco embrionario bilaminar, que es precursor de las 3 hojas embrionarias, como lo van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De manera simultánea a la formación de este disco embrionario, se va a producir la implantación. En este esquema vamos a tener la formación del embrión bilaminar y las etapas para el proceso de implantación del cual ya se nos fue hablando anteriormente. El embrión bilaminar. La implantación comienza cuando el blastocito pierde la capa pelúcida que lo cubría y se adhiere al epitelio uterino a través de su polo embrionario. En este momento vamos a tener que el trofoblasto va a comenzar a proliferar con rapidez y se va a transformar en 2 láminas, una interna que vamos a conocer con el nombre de citotrofoblasto y una externa conocida con el nombre de sincistiotrofoblasto. La masa celular interna del blastocito comienza a adquirir una configuración epitelial y se va a diferenciar en 2 capas, una conocida como hipoblasto y la otra conocida con el nombre de epiblasto. Estas 2 capas van a formar un disco plano, el cual va a ser conocido con el nombre de embrión bilaminar. Con respecto al saco vitelino primitivo, vamos a tener que va a comenzar a estrecharse hasta quedar dividido en 2 porciones. Una de ellas, que va a ser la mayor, va a seguir relacionada con el hipoblasto y se le va a conocer con el nombre de saco vitelino secundario, como se puede ver ahí en la imagen. Durante la tercera semana aparecen los vasos sanguíneos fetales en las vellosidades coriónicas. La gastrulación vamos a tener que es el acontecimiento más importante de la tercera semana del desarrollo. Va a ocurrir entre los días 15 y 18. Por este proceso se van a establecer las 3 hojas germinativas que conocemos, como lo son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Durante este periodo de gastrulación, el disco bilaminar se va a convertir en trilaminar y el embrión se le va a conocer con el nombre de gástrula. Vamos a tener de igual forma que al extremo de la línea se va a formar una elevación conocida con el nombre de nódulo primitivo, lo cual va a rodear a la fosita primitiva.
La aparición de esta línea nos va a permitir conocer la polaridad del embrión. De esta forma vamos a tener una referencia acerca de lo que es el eje, ya sea cráneo-caudal o los extremos cefálico y caudal. Las primeras células que migran son las situadas en la región más anterior de la línea primitiva y se van a introducir en el hipoblasto, desplazando así a sus células para formar el endodermo embrionario. Embrión trilaminar. Finalmente, un grupo de células del epiblasto se va a imaginar en el nódulo primitivo y se va a desplazar cefálicamente, dando lugar al mesodermo axial. Esto nos va a formar una estructura que vamos a conocer con el nombre de notocordo. Una vez concluida la gastrulación, el epiblasto que nos imaginó se va a transformar en ectodermo. El mesodermo intraembrionario se interpone entre el ectodermo y el endodermo y nos va a formar lo que es el embrión trilaminar. Algo que debemos de tener en cuenta es que las únicas dos regiones embrionarias donde no hay mesodermo va a ser la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal. En la cuarta semana, el sistema cardiovascular se ha formado y va a comenzar la partición del corazón primitivo. También en la cuarta semana se va a formar la placa neural y se va a plegar para formar el tubo neural. Al final de la quinta semana menstrual, vamos a tener que el saco coriónico va a medir alrededor de 1 centímetro de diámetro y el embrión 3 milímetros de largo. Este ya puede ser medido por un ultrasonido. Los brotes de los brazos y de la pierna se han desarrollado y el amnios comienza a cubrir el pedículo corporal, que a partir de entonces se va a convertir en lo que conocemos como cordón umbilical. Al final de la sexta semana, el embrión va a medir 9 milímetros de largo y el tubo neural ya va a estar cerrado. El latido cardíaco va a ser casi discernible por el ultrasonido. La porción caudal se va a cerrar a los 40 días. Este va a ser un resumen en sí de todo lo que hemos estado hablando, de qué estructuras están en las capas que nos formaron el embrión trilaminar, como fue el ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a tener que el ectodermo se divide en superficial y en el neuroectodermo, y vamos a tener qué estructuras se desarrollan de cada uno de ellos. De igual forma el mesodermo y el endodermo. Bueno, ahora vamos a hablar del desarrollo fetal. El embarazo tiene una duración de 38 semanas posfecundación o de 40 tras fecha de la última regla. El periodo se extiende entre el comienzo de la 9ª semana hasta el final de la vida intrauterina. Este se va a denominar periodo fetal. Se va a caracterizar por la maduración de los tejidos y órganos y el rápido crecimiento del cuerpo. El embarazo se va a dividir en 3 trimestres. El primero va a abarcar desde la semana 0 a la 13. El segundo trimestre de la semana 14 a la 27. Y el tercer trimestre de la semana 28 a la 40. A partir de esta, pues se da el nacimiento, el cual también se puede adelantar. Vamos a hablar de cada una de las características de estos trimestres. El primer trimestre, a las 4 semanas, la bola de células formadas durante la fertilización se ha convertido en un embrión en el útero. A las 6 semanas, los sistemas y estructuras principales de un embrión
por ejemplo el cerebro y la médula espinal, se desarrollan. El tubo neural se cierra y el corazón late a un ritmo regular. A las 8 semanas, el embrión ahora se llama un feto. Todas las partes clave del cuerpo están presentes. El cerebro continúa creciendo y los pulmones comienzan a formarse. A las 10 semanas, esta es la parte crítica del desarrollo, va a estar completa. Los tejidos, riñones, cerebro, hígado e intestinos están comenzando a funcionar. A las 12 semanas, el crecimiento fetal es rápido y el índice coronilla-rabadilla es de 5 a 6 centímetros. Los centros de osificación han aparecido en la mayoría de los huesos fetales y los dedos de las manos y los pies se han diferenciado. Se desarrollan la piel y las uñas y aparecen rudimentos dispersos de pelo. Los genitales externos comienzan a mostrar signos definitivos de género masculino o femenino. El segundo trimestre. A las 14 semanas, el feto desarrolla el anugo. Este es un vello fino y suave que está en todo el cuerpo. Este va a ayudar al feto a retener el calor corporal hasta que acumule grasa. A las 16 semanas, la longitud cráneo-caudal es de 12 centímetros y el peso fetal es de aproximadamente 150 gramos. Se miden el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. El peso fetal en el segundo y tercer trimestre se estima por la combinación de estas medidas. Los movimientos oculares van a comenzar entre las semanas 16 y 18, que van a coincidir con la maduración del mesencéfalo. A las 18 semanas se han formado órganos y estructuras fetales. A las 20 semanas, este es el punto medio del embarazo, va a pesar más de 300 gramos. El feto ahora va a estar cubierto por un recubrimiento similar al queso, llamado unto sebáceo, que va a proteger su piel. En el varón, los testículos van a comenzar a descender. A las 24 semanas, el feto pesa casi 700 gramos. La característica de la piel es arrugada y comienza la deposición de la grasa. Un feto nacido en este momento va a tratar de respirar, pero muchos mueren porque los sacos terminales que se requieren para el intercambio de gases no se ha formado todavía. A las 26 semanas, los pulmones están desarrollando surfactante, la sustancia que permite que los pulmones se inflen. El feto comienza a inhalar y exhalar, practicando movimientos de respiración. En esta semana se van a abrir los ojos, los nociceptores están presentes en todo el cuerpo y el sistema neural del dolor está desarrollado. El tercer trimestre. A las 28 semanas, la longitud coronilla-rabadilla se va a aproximar a los 25 centímetros y el feto va a pesar 1100 gramos. La delgada piel es roja y cubierta por la vernix gaseosa. Los movimientos respiratorios y la temperatura corporal están ahora controlados por el sistema nervioso central. Un neonato normal nacido en esta etapa tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir sin discapacidades físicas ni neurológicas. A las 30 semanas, el desarrollo principal del feto está completo. El feto comienza a subir de peso rápidamente. A las 32 semanas, el feto ha alcanzado una longitud coronilla-rabadilla de alrededor de 28 centímetros y un peso de 1800 gramos. La superficie de piel está todavía roja y arrugada. En la semana 34, los riñones están completamente desarrollados y el hígado puede procesar algunos productos de desecho. En la semana 36, el largo fetal coronilla-rabadilla va a promediar los 32 centímetros y el peso se aproxima a los 2800 gramos. El cuerpo es más redondeado y el aspecto antes arrugado de la cara se ha perdido. A las 38 semanas, el anugo se ha caído y ha acumulado grasa por todas partes para mantenerse caliente después del nacimiento. A las 40 semanas, este se considera el término y el feto está ya de forma completamente desarrollado. La longitud coronilla-rabadilla mide cerca de los 36 centímetros y el peso va a promediar los 3500 gramos. Ahora vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso central. Nos dice que las paredes del tubo neural forman el cerebro y la médula espinal. Durante la sexta semana, el extremo cefálico del tubo neural forma 3 vesículas primarias. Y para la séptima semana va a formar 5. Estas van a ser el telencéfalo, que es el futuro hemisferio cerebral, el diencéfalo, que van a ser los tálamos, el mesencéfalo, que es el encéfalo medio,
el metencéfalo, que formará el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que va a formar la médula. Mientras tanto, se van a desarrollar las flexuras y se pliega el cerebro hasta su configuración típica. El final del periodo embrionario significa que se completa la neuralización primaria y la secundaria. A los 3 a 4 meses de gestación, la proliferación neuronal alcanza su punto más alto. La migración neuronal ocurre casi simultánea y tiene un punto más alto de 3 a 5 meses. Este proceso se va a caracterizar por el movimiento de millones de células neuronales en sus zonas ventriculares y subventriculares hacia áreas del cerebro en las cuales residen durante toda la vida. La mielinización de las raíces ventrales de los nervios cerebroespinales y el tallo del cerebelo comienzan aproximadamente a los 6 meses, pero la mayor parte de la mielinización progresa después del nacimiento. La médula espinal. Mientras que los 2/3 superiores del tubo neural dan lugar al cerebro, la tercera parte inferior forma la médula espinal. A las 24 semanas, la médula espinal se extiende hasta S1, al nacer hasta L3 y en el adulto a L1. Durante el tercer trimestre, la integración de la función muscular y nerviosa continúa de manera rápida. En cuanto al desarrollo del sistema cardiovascular, en su etapa más temprana de formación, el corazón del feto experimenta una programación molecular y más de 100 genes y factores moleculares son integrados a su morfogénesis. Para resumir, el tubo cardíaco recto se forma en el día 23 durante una secuencia morfogenética complicada, durante la cual cada segmento surge en un momento único. El tubo va a sufrir una curvatura y las cámaras entonces se funden y forman los septos. Se desarrollan las válvulas y el arco aórtico se forma por vasculogénesis. Después del nacimiento, las venas umbilicales, los conductos arteriosos, la apertura oval y los conductos venosos por lo regular se cierran o colapsan. Ahora vamos a hablar de la circulación fetal. La oxigenación de la sangre fetal tiene lugar en la placenta antes que en los pulmones fetales. Esta sangre oxigenada, saturada al 80%, es transportada desde la placenta al feto por la vena umbilical, que entra al sistema porta del feto y se bifurca hacia el lóbulo izquierdo del hígado. Luego, la vena umbilical se convierte en el origen del conducto venoso. Otra rama se une al flujo sanguíneo desde la vena porta en el lóbulo derecho del hígado. El 50% del aporte sanguíneo umbilical pasa por el conducto venoso. El flujo sanguíneo de la vena hepática izquierda se va a mezclar con la sangre de la vena cava inferior y se va a dirigir hacia el agujero oval. Por consiguiente, la sangre bien oxigenada desde la vena umbilical entra al ventrículo izquierdo. La sangre menos oxigenada de la vena hepática derecha entra en la vena cava inferior y luego atraviesa la válvula tricuspidia hasta el ventrículo derecho. La sangre de la vena cava superior también atraviesa de forma preferente la válvula tricuspidia hasta el ventrículo derecho. La sangre de la arteria pulmonar atraviesa principalmente el conducto arterial hasta la aorta. Los ventrículos fetales funcionan en un circuito paralelo, en el que el flujo sanguíneo de la derecha a izquierda se van a distribuir de forma desigual hacia los lechos vasculares y pulmonares, en un intervalo de frecuencia cardíaca de 120 a 180 latidos por minuto. El gasto cardíaco fetal se mantiene relativamente constante. En términos generales, menos del 10% del gasto cardíaco del ventrículo derecho va a los pulmones del feto. El gasto cardíaco restante del ventrículo derecho se va a derivar a través del conducto arterial hasta la aorta descendente. El gasto cardíaco del ventrículo izquierdo a la aorta proximal aporta sangre muy saturada, al 65%, al cerebro y la porción superior del cuerpo. En cuanto se le une el conducto arterial, la aorta descendente va a aportar sangre a la porción inferior del cuerpo del feto, y una parte muy importante de esta sangre se va a distribuir a las arterias umbilicales, que va a transportar sangre desoxigenada a la placenta. En cuanto al desarrollo del sistema respiratorio, la maduración morfológica y estructural del pulmón fetal es extraordinariamente importante para la función apropiada del pulmón. Se han descrito 4 etapas esenciales. Primero tenemos la etapa pseudoglandular, que va a comprender el crecimiento del árbol interbronquial intrasegmental entre las semanas 5 y 17. Durante este periodo, el pulmón no se de forma microscópica como la glándula. El segundo es durante la etapa canalicular,
de las semanas 16 a la 25. Las placas de cartílago bronquial se extienden periféricamente. Cada bronquiolo terminal da lugar a varios bronquiolos respiratorios y cada uno de estos a su vez se divide en múltiples conductos saculares. El tercero es la etapa sacular o la etapa de saco terminal. Comienza después de la semana 25. En esta etapa los alvéolos dan lugar a los alvéolos pulmonares primitivos, es decir, a los sacos terminales. Simultáneamente, una matriz extracelular se desarrolla a los segmentos pulmonares proximales a los distales hasta el término del embarazo. Finalmente, tenemos la etapa alveolar, que comienza durante el último periodo fetal y comienza hasta bien entrada la niñez. Una red capilar extensa se construye y se forma en el sistema linfático, y los neumocitos tipo 2 comienzan a producir surfactante. En el nacimiento se va a encontrar solo el 15% del número de alvéolos presentes en el adulto. De esta forma, el pulmón continúa creciendo y añade más alvéolos hasta los 8 años. Los músculos respiratorios fetales se desarrollan temprano y los movimientos de la pared del pecho se detectan por ultrasonido tan temprano como a las 11 semanas. Desde el comienzo del cuarto mes, el feto activa los movimientos respiratorios suficientemente intensos para mover el fluido amniótico hacia adentro y hacia afuera del tracto respiratorio. Continuaremos con el desarrollo del sistema digestivo. Es importante conocer que el desarrollo del sistema digestivo va a estar dividido en tres: en el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Del intestino anterior vamos a tener a la faringe, al sistema respiratorio bajo, al esófago, al estómago, al duodeno proximal, hígado, páncreas y árbol biliar. Del intestino medio vamos a tener al duodeno distal, yeyuno, ilion, ciego, apéndice y colon derecho. Del intestino posterior, colon izquierdo, recto y porción superior del colon ala. El meconio. La expulsión del meconio puede prevenir la peristalsis normal del intestino en el feto maduro por estimulación vagal. También ocurre cuando la hipoxia estimula la liberación de vasopresina y arginina y de la glándula hipofisiaria fetal. El hígado. El divertículo hepático es el crecimiento del recubrimiento endodérmico del intestino anterior. Los cordones epiteliales del hígado y las células primordiales se van a diferenciar para dar el parénquima hepático. El páncreas. Este órgano va a surgir de las papilas pancreáticas ventrales y dorsales del endodermo del intestino anterior. El origen, pues como ya les dije, va a estar dado por dos yemas, una ventral y una dorsal. La ventral va a estar cerca del colédoco y la dorsal se va a localizar en el mesenterio dorsal. Ambos, como ya les dije, van a provenir del endodermo. Continuaremos con el sistema urinario. El sistema urinario va a consistir en dos riñones, la vejiga y los ductos excretorios, que va a ser los uréteres y la uretra. Se va a formar principalmente de derivados mesodérmicos y endodérmicos, con una pequeña contribución del ectodermo. Va a tener dos sistemas urinarios primitivos, que van a ser precedentes de un tercero que se va a conocer con el nombre de metanefros. El pronefros va a desaparecer a las 2 semanas, va a ser vestigial, y el mesonefros va a producir orina a las 5 semanas y se va a degenerar de la 11ª a 12ª semana. Puede funcionar transitoriamente, pero pues principalmente desaparece. El metanefros va a desarrollar el riñón definitivo.
En su mayoría los componentes, como ya les mencionaba, van a derivar del mesodermo intermedio. Muy bien, con el progreso del desarrollo en el mesonefros van a aparecer en la pared dorsal las crestas urogenitales. Se va a ampliar el área demarcada por el conducto mesonéfrico, el mesonefros y el mesodermo, que va a cubrir la cresta urogenital. El mesodermo intermedio va a aparecer segmentado en unidades llamadas nefrotomas, las cuales se van a unir para formar un tubo longitudinal que vamos a conocer con el nombre de conducto mesonéfrico, que va a estar representado aquí en las imágenes que podemos ver. Los riñones y los uréteres. Bueno, el desarrollo renal se va a caracterizar por 3 sucesivos sistemas renales. El pronefros van a ser nefrotomos segmentados que van a aparecer en el mesodermo intermedio cervical del embrión en la 4ª semana. Estas estructuras van a ir creciendo lateralmente y se van a canalizar para formar los túbulos nefríticos. Sucesivos túbulos que van a crecer caudalmente y se van a unir para formar el ducto pronéfrico, el cual va a ser vaciado en la cloaca. Los primeros túbulos formados regresionan antes de que los últimos se formen. Al final de la 4ª semana, el pronefros va a desaparecer. El mesonefros. En la 5ª semana el mesonefros va a aparecer como túbulos en forma de S en el mesodermo intermedio de las regiones lumbares y torácicas del embrión. El borde medial de cada túbulo va a crecer y va a formar la cápsula de Bowman en el penacho de capilares o glomérulos, los cuales van a ser invaginados. El borde lateral de cada túbulo se va a abrir en el conducto de Wolff, que es derivado del mesodermo intermedio. Los túbulos mesonéfricos van a funcionar temporalmente y se van a degenerar en el 3er mes. El metanefros va a ser el riñón definitivo, y durante la 5ª semana se va a desarrollar a partir de 2 fuentes, que es la yema uretérica y la masa metanéfrica. La yema uretérica va a penetrar en la masa metanéfrica, condensándose alrededor del divertículo para formar así una cápsula llamada cápsula metanéfrica. Los túbulos colectores van a penetrar en la masa metanéfrica y van a inducir a que las células de la cápsula de este tejido formen nefronas. Muy bien, los riñones se van a desarrollar en la pelvis, pero parece que ascienden al abdomen como el resultado del crecimiento fetal de las regiones lumbares y sacras. En cuanto a las glándulas adrenales, vamos a encontrar que están situadas en el ápice renal y tienen un origen doble. La corteza se va a desarrollar del mesodermo del epitelio celómico y la médula va a estar derivada de las células de la cresta neural, las cuales van a migrar y se van a diferenciar para formar células productoras de catecolaminas. Los riñones del feto comienzan a producir orina a las 12 semanas y a las 18 semanas van a estar produciendo entre 7 a 14 milímetros por día, y a término esto aumenta a 600 mililitros por día.
El ritmo de filtración glomerular aumenta con la edad gestacional de menos de 0.1 mililitros por minuto a las 12 semanas hasta 0.3 mililitros por minuto a las 20 semanas. La obstrucción de la uretra de la vejiga y de los uréteres o bien de la pelvis renal va a dañar el parénquima renal y esto nos podría distorsionar la anatomía fetal. Los riñones no son esenciales para la supervivencia en el útero, pero estos van a influir en el control de la composición y del volumen del líquido amniótico. En sí, esto es un resumen del desarrollo del sistema urinario. Vamos a continuar con las glándulas endocrinas. Comenzaremos por la glándula hipofisiaria. Bueno, vamos a tener que la glándula hipofisiaria anterior se va a desarrollar del exodermo oral, la bolsa de Recq. La glándula posterior hipofisiaria va a estar derivada del neuroectodermo. Los lóbulos anterior y posterior. Vamos a tener que el lóbulo anterior, la ACTH se va a detectar primero la glándula hipofisiaria a la sexta semana. Bueno, entre la sexta y la séptima semana. Hacia la 13ª semana, la GH y la LH van a ser identificadas. Al final de la semana 17, la glándula hipofisiaria del feto va a sintetizar y guardar todas las hormonas hipofisiarias. En cuanto a la neurohipófisis, entre la semana 10ª y 12ª, esta ya va a estar bien desarrollada y la oxitocina y la vasopresina van a ser detectables en el funcionamiento del feto. Los niveles de vasopresina en el plasma del cordón umbilical van a incrementar comparados con los niveles maternos. La glándula tiroidea. Bueno, esta glándula va a surgir del endodermo de la segunda bolsa faríngea. La tiroides va a migrar a la posición final del conducto tirogloso, obliterado, y conecta al foramen ciego de la lengua. Es capaz de sintetizar hormonas a la 10ª y 12ª semana. El sistema hipofisiario tiroideo está funcionando a final del tercer trimestre. Su influencia va a ser ilustrada por el hipertiroidismo congénito. El feto con hipotiroidismo congénito típico no desarrolla estigmas de cretinismo hasta después del nacimiento. La hormona fetal tiroidea va a cumplir un papel importante en el desarrollo normal de todos los tejidos fetales, en especial el del cerebro. Su influencia es ilustrada por el hipertiroidismo congénito. A todos los recién nacidos se les hace un examen buscando los niveles altos de suero de TSH. En cuanto a las glándulas suprarrenales, ya les había hablado un poco de ellas. La médula se va a derivar del exodermo de la cresta neural, mientras que la corteza adulta y fetal va a surgir del mesodermo intermedio. La glándula crece rápidamente por la proliferación y angiogénesis de las células, la migración, la hipertrofia y la apoptosis. Aquí culminaríamos con nuestra exposición a la conclusión que hemos llegado mi compañera y yo después de haber analizado estos temas es la siguiente. El estudio de la formación y desarrollo del embrión permiten conocer mejor el origen de los diversos tejidos, lo que ayuda a comprender sus relaciones.
Igualmente, el conocimiento sobre los lapsos en los que se desarrolla cada tejido permite estimar los efectos dañinos de un determinado evento tóxico, pudiendo así ayudar a establecer la conducta a seguir.